Hola a todos, soy Eric, alumno tercero de la ESO, y voy a responder a mis preguntas sobre ChatGPT con el documento adjuntado. Mis preguntas van de la 15 a la 28. La pregunta 15 dice, ¿cómo se formula un prompt para generar analogías? Pues, por ejemplo, cuando te cuesta entender un concepto, pues le pides a ChatGPT, por favor, que te ayude a comprender el concepto. Y de esta manera ChatGPT te responderá con una analogía sobre ese concepto, que en este caso concepto se refiere a la idea que quieres comprender mejor. La 16 dice, ¿cuál es la fórmula para la creación de texto en masa? Pues la fórmula es, por favor, después la idea con el número de contenidos y el tipo de contenido para la plataforma que sea que incluya algunas referencias. La pregunta 17 menciona 3 ejemplos de prompts breves y simples del documento. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas estrategias para algo? Brinda algunos consejos para comenzar lo que sea, y explica los conceptos básicos de algo. ¿Cómo se puede formular un prompt para escribir un artículo de opinión? Pues la fórmula es escribe un artículo de opinión sobre algún problema actual desde la perspectiva de quien sea, por ejemplo, de un científico o de un alumno, de quien sea. ¿Qué tipo de prompt se sugiere para crear contenido para redes sociales? Pues le tienes que decir a ChatGPT que cree una publicación promocional en redes sociales para algún producto o un servicio o simplemente de algún estado. 20. ¿Cómo se puede formular un prompt para escribir un guión de vídeo? Pues le tienes que decir, escribe un guión de vídeo para X tema, incorporando una trama intrigante que desafíe y entretenga a la audiencia. O por ejemplo, una trama con suspense o de miedo, lo que sea. ¿Qué tipo de prompt se sugiere para la ayuda con entrevistas laborales y tu currículum? Pues le tienes que decir al ChatGPT que redacte un resumen atractivo para una solicitud de trabajo usando tu currículum, la descripción del puesto, en 150 palabras o menos, que se adapte a cómo seas tú, etc. ¿Cómo se puede usar un prompt para establecer objetivos? Pues el prompt, detalla el papel del establecimiento de metas en el crecimiento y el desarrollo personal, diciéndole a ChatGPT los objetivos más o menos que quieres establecer o para cuándo, etc. ¿Qué tipo de prompt se sugiere para desarrollar hábitos y rutinas? Pues le dice a ChatGPT, desarrolla un plan paso a paso para crear un nuevo hábito, enfocándose a una meta específica, algún objetivo que tengas, etc. También le puedes decir el tipo de hábito o rutina que tienes en mente para que él lo adapte un poco o contarle un poco cómo lo quieres, etc. ¿Cómo se pueden formular prompts para propósitos educativos? Pues le tienes que decir que escriba unas preguntas abiertas para evaluar la comprensión de los estudiantes sobre algún tema, por ejemplo, de biología, sobre el cuerpo humano o de lengua sobre la ortografía, etc. De esta manera le ayuda a los profesores a crear exámenes o tests para evaluar a los alumnos. ¿Qué ejemplos de prompts se dan para recetas de cocina? Pues por ejemplo le dices ¿qué puedo preparar para un almuerzo vegano con zanahorias, zapallitos y brócoli? O con un material en específico con patatas, tomate, arroz. El tipo de almuerzo también que quieres llevar, vegano, vegetariano, omnívoro, el que quieras. Y también si tienes algún problema de que no digieres el gluten o la lactosa o algo, se lo dices para que adapte su receta. ¿Cómo se pueden formular prompts para tareas de programación? Pues le dices que escribe un script en un lenguaje para llevar a cabo una tarea utilizando una biblioteca o un framework. ¿Qué tipo de prompts se sugieren para la detección de errores y revisión de código? Pues le dices a ChatGPT que analice el siguiente fragmento de código en un lenguaje informático y que señale los posibles errores para corregirlos. Y por último, ¿cómo se puede formular un prompt para la generación de arte con IA? Es decirle que cree una imagen como quieras, a tu gusto,